Buenas tardes, mi nombre es Raúl Gómez, estudiante de la licenciatura en Estudios Ambientales y cursante de la materia Zoología. En esta ocasión yo les vengo a hablar o exponer de lo que viene siendo la clave taxonómica de lo que es la taxonomía en animales invertebrados y de lo que es la clave dicotómica. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es considerada una ciencia en la cual se tratan los principios y métodos con la finalidad de generar una clasificación. Normalmente esta clasificación la encontramos dentro de lo que es el marco de la biología y nos permite ordenar de manera jerárquica y sistemática con sus nombres lo que vienen siendo cada uno de los grupos de lo que corresponde a la flora y a la fauna. El objetivo que tiene la taxonomía es el presentar de forma sistemática la clasificación en la cual se puede agrupar toda la diversidad de los organismos en un sistema estable. Este sistema de clasificación nos permite trabajar con los taxones, que son las especies, los géneros, la familia, el orden, como lo tenemos aquí al lado izquierdo de la presentación, lo que vienen siendo los dominios, los reinos, los filos, las diversas clases, y así consecutivamente. La especie, como lo tenemos aquí al final, es considerada una categoría pequeña de un reino y es la base sobre la cual se construyen las demás categorías. Dos o más especies que se muestran que poseen una relación entre sí muy cercana, estas pueden constituir una categoría más amplia, que se denomina género, como lo vemos a continuación. De la especie surge el género, y varios de estos géneros, con las características comunes, constituyen una familia. A su vez, estas varias familias, emparentadas entre sí, constituyen un orden, y a su vez, este orden, una clase. Y para conformar o para finalizar, las clases forman un filo y varios filos conforman un reino. Pero, ¿qué es la clave dicotómica, que es la que nos permite ordenar cada uno de estos organismos? Esta se considera una herramienta que nos permite identificar a los organismos usando cada una de las claves para determinar y clasificar a los animales, plantas, hongos, bacterias, sean protistas, protozoos o cualquier otro tipo de ser vivo. Estas claves que alcanzan el nivel de especie, género, familia o cualquier otra categoría taxonómica son las que realmente usamos en esta ocasión. Esta se encuentra fundamentada en cada uno de los caracteres morfológicos, macroscópicos o incluso los caracteres microscópicos de las especies. De ellas parten dos posibles soluciones en función de si tienen o no tienen determinados caracteres que los pueden compartir o los pueden relacionar entre las especies. Estas se repiten en el proceso y en la definición de las características hasta llegar al organismo en cuestión. ¿Cómo se puede elaborar una clave dicotómica? Para emplearla, consiste en tomar una o dos alternativas, de las cuales estas se van a leer las dos primeras afirmaciones y optar por cada una de ellas. La afirmación que se rechazó se vuelve a contemplar en el desarrollo a la determinación. A continuación, en este caso, tenemos unas especies invertebradas de las cuales elaboramos un esquema dicotómico. Para ello, escogimos invertebrados marinos y terrestres. Comparten algunas similitudes, otras no. Entre los marinos tenemos los camarones, aquí abajo a la derecha los podemos ver, y los pulpos, como lo tenemos arriba a la izquierda. También tenemos animales terrestres que vienen siendo el escorpión, la araña y la escolopendra. Para los animales marinos, como lo vemos a continuación, hicimos la selección de las especies. Lo dividimos en dos selecciones simples, sencillas, como lo son los terrestres y los marinos. Estos se clasificaron en conjunto conforme a las patas y tentáculos que tienen cada uno, y luego si alguno poseía caparazón o no poseía caparazón, como lo vemos a continuación en la parte de los marinos. Vemos que se selecciona la parte marino, a su vez se dividen en dos selecciones simples, como lo son los tentáculos y las patas, debido a que los pulpos no poseen patas, sino tentáculos. Y luego, a continuación, tenemos si alguno posee una característica específica, como el caparazón, o si no la posee. Los terrestres, a diferencia de ellos, tuvieron la clasificación de las patas, y luego se establecen características específicas en las cuales se separan las especies.
Esto conforme a las cuales tenían pinza y aguijón y cuáles no. En el caso de las patas, observamos que el escorpión y la araña poseen 8 patas y la escolopendra posee 8 en adelante. Más de eso. Luego se hace una selección simple en la parte del escorpión y la araña, entre cuáles tenían pinzas y aguijón y cuáles no. A continuación tenemos la clave dicotómica que nos permite clasificar cada uno de las especies. Y aquí podemos observar que nos dice, ejemplo, el 1A y el 1B. Tenemos el 1, el 1A y el 1B. Los marinos, que vienen siendo el 1A, encontramos que hay 2 especies marinas y a su vez tenemos 3 especies terrestres. A continuación, como lo vemos en el punto 2 y lo podemos observar en el esquema, en el punto 2 tenemos la clasificación de las patas o en el caso de los marinos los tentáculos. Y aquí observamos, con 8 patas o tentáculos tenemos 3 especies que vienen siendo la araña, el escorpión y tenemos el pulpo que tiene 8 tentáculos. Y con 8 patas o con más de 8 patas o tentáculos tenemos lo que viene siendo el camarón y la escolopendra. A su vez, en el esquema observamos que tenemos el punto 3, que viene siendo la característica específica que nos clasifica las 2 especies y nos dice que tenemos animales con aguijón y sin aguijón. Y en este nos especifica directamente que con aguijón y pinzas tenemos al escorpión y sin aguijón y pinzas tenemos a la araña. Y por último tenemos la parte 4 del esquema, donde nos identificamos con las características de si poseen o no poseen un caparazón. En este caso nos dice que el 4A no posee caparazón, que viene siendo el pulpo, y el 4B sí posee caparazón, que viene siendo el pulpo. ¿Qué quiere decir con esto? La clave dicotómica nos permite concebir cada una de las características similares entre las especies para poder clasificarlas y ver qué comparten entre ellas o qué las relacionan entre ellas mismas, siendo de suma importancia tanto en la biología para la flora como para la fauna, para poder clasificar a las especies en conjuntos de familias, de reinos, conforme a los géneros y esto va a depender de todas las características que compartan entre las especies. Esta fue mi exposición. Espero haya dejado un mensaje claro, que se haya entendido lo que se ha querido transmitir. Muchísimas gracias.